Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y vamos a concluir hoy, con la gracia del Señor, pues la última parte de esta introducción a la liturgia, que se subdividía, recordáis, en 4 partes. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar? Hoy concluimos el dónde celebrar. El punto 1185 dice así: la reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Por tanto, el templo debe tener lugar apropiado para la celebración del bautismo y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, el agua bendita. Bien, como veis, habla de un lugar específico, un lugar litúrgico específico para la celebración del bautismo. A ese lugar específico se le ha llamado el batisterio, lugar en el que se celebra el sacramento del bautismo. Nosotros a veces lo hemos reducido, dependiendo especialmente de las iglesias, lo hemos reducido a la pila bautismal, sin darle más entorno, porque el batisterio no se refiere únicamente a la pila bautismal, sino también al entorno de la capilla, es decir, a buscarle también un entorno, un lugar litúrgico que lo simbolice. En la primitiva comunidad cristiana, en los primeros siglos, en las primeras construcciones arquitectónicas, el batisterio estaba siempre colocado fuera de la iglesia, porque era el sacramento de introducción en la iglesia. Luego, más tarde, cuando ya el batisterio se introdujo dentro de los templos, se introdujo más bien en la parte trasera, en la parte de la entrada, simbolizando con ello que es un sacramento de entrada en la iglesia. Luego, al final, poco a poco van primando las razones prácticas. Y claro, pues si se celebra un bautismo y está la parte de atrás y los bancos están mirando para adelante, pues es incómodo estar sentados y mirar para atrás cuando alguien es bautizado, ¿no? Entonces, muchas veces o con frecuencia, el batisterio fue llevado a la parte delantera de la iglesia, haciendo como una pequeña capilla, un entorno antes de subir al presbiterio, unos escalones más bajo que el presbiterio, también simbolizando con ello pues que desde el bautismo se accede después a la Eucaristía y se intenta poner el batisterio pues unos escalones más bajo que el presbiterio, simbolizando así que es un paso previo antes de acceder a la Eucaristía. Y bueno, pues hay que decir también pues que a veces pues con mucha frecuencia, pues las circunstancias también luego exigen pues un adaptarse, pues sencillamente poniendo una pila bautismal sin más, casi sin un batisterio, sin un entorno pues un poco arquitectónico en torno a esa pila bautismal. Recordad además que la primitiva comunidad cristiana bautizaba mayoritariamente con un sacramento de inmersión, sumergiendo en la piscina bautismal, con lo cual todavía pues se solía tener esa forma de ser bautizado, solía tener un entorno, una especie de gradas que iban bajando hasta la piscina bautismal. Bien, todos estos simbolismos son muy ricos, como ahora vamos a intentar explicar, ¿no? Son muy ricos y nosotros igual tenemos pues el peligro de que a veces por motivos prácticos las cosas las adaptamos mucho a nuestra practicidad y perdemos pues una cantidad muy grande de simbolismos. Ese sentido de que el bautismo es un sacramento puerta, o sea, un sacramento de entrada en la iglesia que está puesto al comienzo, incluso fuera del templo, o ese simbolismo de que el sacramento del bautismo pues nos da acceso a la Eucaristía y por lo tanto está colocado unos escalones más abajo que el presbiterio. Bueno, pues a veces esos simbolismos tan profundos, bueno, pues los saltamos cuando ponemos una pila bautismal sencillamente encima del presbiterio sin más, ¿no? Lo que ocurre es que también a veces, bueno, pues hay que decir que manda la practicidad y también se dispone de poco espacio
das poco espacio. También el poder hacer bien estas cosas requiere su inversión y sobre todo requiere haberlas hecho bien desde el principio, porque una vez que un templo está ya construido, pues no es tan fácil pues el poder hacer unas obras de adaptación, etcétera, etcétera. Y es que además también hay que tener en cuenta que precisamente la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, pues una de las cosas que hizo fue querer volver a las raíces. El Concilio Vaticano II es un intento de, como todas las reformas en la Iglesia, de volver a las raíces. En la teología también, ¿no? Volviendo a los padres, a la fuente patrística de la Iglesia, de lo que los primeros padres dijeron. También litúrgicamente reformar la liturgia, pero queriendo destacar los aspectos principales de la liturgia primitiva, ¿no? Por eso que cuando en el posconcilio se han hecho algunos templos, los templos que se han hecho han querido remarcar, generalmente yo creo que eso sí que lo han intentado remarcar pues esa capilla bautismal de una forma, de otra forma, porque hay que reconocer que pues allá por el barroco, etcétera, cuando en ese momento pues las iglesias se enfocaban pues al culto eucarístico, bueno, como se enfocaban, perdón, siempre nos enfocamos al culto eucarístico, que he dicho yo una cosa ahí mal dicha, ¿no? Pero bueno, quizás se fue dejando más en el olvido pues otros aspectos también de la casa de Dios, como el de la capilla bautismal o el del baptisterio, baptisterio, que es lo que así conocemos. Por lo tanto, ese lugar, bien fuese una estricta capilla o piscina bautismal, o bien sea nuestra forma de una pila bautismal, pues estaba siempre remarcando el aspecto de la entrada en la iglesia. Tenemos todos en nuestra mente, hayamos estado allí o lo hayamos visto por las fotos, pues el famoso conjunto de Pisa. Nosotros nos acordamos mucho de la torre de Pisa, esa torre que está inclinada, pero allí hay un conjunto de 3 elementos, o sea, 3 construcciones que están en la famosa Plaza de los Milagros, 3 construcciones que simbolizan esto con mucha fuerza. Allí hay, en primer lugar, un baptisterio, que es circular, construido allá entre los años 1153, 1350. Hay, por otra parte, la basílica, la iglesia, y por otra parte, la torre. Y los 3 elementos están distinguidos, es decir, o sea, no están unidos entre ellos. Hay unos metros de distancia entre uno y otro. Entre el baptisterio, en segundo lugar, la iglesia, y en tercer lugar, la torre. El baptisterio es la puerta de entrada en la iglesia, desde ahí se accede al templo de Dios, y más allá está la torre que nos apunta al cielo. Toda una catequesis también visual, una catequesis magnífica. Y bueno, también tenemos otros muchísimos casos de baptisterios de planta octogonal, como es el caso de Bérgamo, de Milán, de planta hexagonal, como es el caso de Siena, de planta circular, como este caso de Pisa que os he dicho, etcétera. Es decir, hay con distintas formas, hay que decir que se erigieron baptisterios aislados. Hay que decir que en España apenas existe esto. En España apenas se ha conocido esto, pero en el siglo XV se hicieron numerosos baptisterios aislados en Francia y en otros lugares del mundo. Especialmente eso se hizo así hasta el siglo VII. Hasta el siglo VII raro era el baptisterio que estuviese integrado en la iglesia, más bien estaban previamente en un lugar previo de quien remarcaba el acceso a la iglesia. Bien, pues este es el aspecto primero. Hay que decir que nosotros entendemos que el bautismo es un sacramento puerta de acceso a la iglesia. En la primitiva comunidad cristiana, los catecúmenos que todavía no habían sido bautizados participaban de la liturgia de la palabra y luego cuando iba a llegar la liturgia de la Eucaristía se salían fuera ya del templo. O sea, en ese momento ya no asistían a la Eucaristía porque todavía no habían sido lavados por el bautismo para poder estar allí presentes en la Eucaristía. No habían sido lavados.
nosotros también con algunos gestos que hacemos, bueno, pues por ejemplo cuando el sacerdote nos pide pues una partida de bautismo para un niño, para darle la primera comunión, porque fue bautizado en otro lugar, esa partida de bautismo remarca también que el bautismo es el sacramento puerta para poder ahora recibir pues la Eucaristía. Bueno, pues esto mismo también se significa incluso, bueno, pues con un elemento arquitectónico litúrgico que lo simboliza, que lo expresa, que lo visualiza. El bautismo es la entrada para acceder a la Eucaristía. Y fijaros que al final ha añadido una pequeña añadidura. Dice, favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, agua bendita. Luego, el agua bendita, sabéis que es lo que la Iglesia considera un sacramental, y distinguimos entre sacramentos y sacramentales. Bueno, pues este sacramental, cogemos esa agua bendita a la entrada de la Iglesia, en la pila de agua bendita. Ese sacramental nos recuerda la debida renovación que debemos de tener del bautismo. El agua bautismal nos regeneró a una vida nueva. El agua es simbolismo de la vida. El agua, donde no hay agua no hay vida. Y el agua también es simbolismo de la debida limpieza que tenemos que ir continuamente renovando. El hombre siempre es pecador. El ser humano, al acceder al templo de Dios, recuerda que aquel lugar es santo, que él es pecador, acordándose de aquel publicano que estaba en la parte anterior del templo diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. A diferencia de aquel fariseo que estaba en primera fila diciendo, te doy gracias, Señor, porque no soy como los pecadores, como los publicanos. Aquel que se puso en la parte de atrás de la iglesia diciendo, ten piedad de mí, que no soy digno, ese también debe ser nuestra imagen. Cuando tomamos el agua bendita, entramos en la iglesia. Un signo de indignidad, un signo de que necesitamos renovar la pureza bautismal, un signo de la purificación de nuestros pecados veniales. El agua bendita, es uno de los conductos pues por los que Dios también ha querido expresar la purificación de nuestros pecados veniales. Hay pues una íntima conexión entre el bautismo y también ese otro signo del agua bendita. Es más, incluso a veces el sacerdote al comenzar la celebración litúrgica rocía con agua bendita, asperja con agua bendita a los fieles. Incluso en el tiempo de Pascua se suele hacer esto como un rito que suple, o sea, es un rito supletorio del acto penitencial. Del acto penitencial ese que se dice, pues al Señor, el yo confieso, o el Señor ten piedad. En el tiempo de Pascua se puede suplir ese acto penitencial pues con el rociar, con el asperjar del agua bendita. Es una petición de perdón y de purificación. Renovar, porque el bautismo no hay que entenderlo como un momento puntual de nuestra vida, sino que es algo que debe ser renovado día a día. Es verdad que el bautismo nos hizo hijos de Dios, pero ojo con sentirnos muy seguros de que ya hemos tenido un título recibido. No, eso hay que renovarlo diariamente. La condición filial hay que expresarla con cariño en la relación con un padre. Y al haber sido limpiado, pues luego también requiere el mantener limpio esa casa, porque muchas veces es más fácil limpiar las cosas para el día de la inauguración y luego nos da pereza mantener limpio lo que ya está inaugurado. Eso nos pasa en todos los órdenes de la vida. Bueno, pues lo mismo pasa con ello. El agua bendita nos recuerda la tarea de mantener santo lo que es el templo de Dios, que es nuestra alma. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.